fundación creada no hace mucho tiempo, hace más o menos año y medio, 2 años, por 31 empresas líderes en Bogotá que deciden aportar a la ciudad, deciden pasar de la indiferencia o de criticar y decir, oiga, Bogotá está hartísimo, los huecos, el trancón y esto, a decir, venga, propongamos soluciones, involucrémonos y aportemos al desarrollo de la ciudad. Bueno, la idea en Pro Bogotá es mezclar lo que llaman un think tank con un do tank. ¿Qué quiero decir con esto? Think tank en el sentido que los temas hay que estudiarlos, hay que analizarlos, hay que entenderlos bien, hay que traer propuestas, hay que traer ideas novedosas a la ciudad, pero también hay que asegurarnos que las cosas trasciendan, o sea, que no quedemos simplemente en estudios, sino que aquellas propuestas que tengamos, aquellas cosas que estudiemos, que analicemos, pues se hagan parte de la agenda de la ciudad y podamos influir positivamente en la ciudad desde un punto de vista no político, no afiliado con ningún partido o escuela de pensamiento, sino simplemente cosas prácticas, cosas que sean útiles y cosas que contribuyan a Bogotá. Bueno, han venido cambiando mucho. Yo creo que inicialmente Pro Bogotá tuvo un enfoque hacia problemas clave de la ciudad que sentíamos en ese momento, como el tema de seguridad. Pero en la medida que ha pasado el tiempo, no que esos problemas se han desaparecido o que no sean importantes, pero también hemos visto que hay otras áreas donde Pro Bogotá puede aportar. Por ejemplo, el caso de la economía naranja, un tema que ciertamente es clave para Bogotá, un tema donde Bogotá ya es líder en Colombia, pero podría ser aún más importante, podría ser realmente la fuente de crecimiento económico de Bogotá en los próximos años. Es un tema que inicialmente no estaba en nuestra agenda, pero que a la medida que vamos entendiendo, que vamos conociendo, que vamos estudiando la ciudad, pues hay temas que empiezan a aparecer. Ese es un ejemplo. El tema del código de policía tampoco estaba en nuestra agenda y fue un tema que nos dimos cuenta que era importante, que una ciudad que no tiene orden, que una ciudad que no tiene una convivencia pacífica, pues es una ciudad muy complicada de vivir. Entonces nos metimos de fondo a apoyar el código de policía. Mire, yo creo que para Bogotá es fundamental, es más importante que para cualquier otra ciudad del país. ¿Por qué? Bogotá es una ciudad que creció basado en un modelo proteccionista, un modelo donde estamos en la mitad de un país montañoso, entonces había un mercado cautivo y una industria que surtía ese mercado cautivo de Bogotá. Eso cambió. Hoy estamos en una economía abierta, en una evolución de la infraestructura que permite que la ciudad se vaya conectando más con el resto de Colombia y con el resto del mundo. Para Bogotá es cada día más difícil competir, porque ya no solamente compite con los vecinos, sino compite con todo el país, con todo el continente, con el mundo. E industrialmente Bogotá pues no tiene mucha vocación. Traer productos o materias primas a Bogotá para transformarlas, para luego bajarlas de la montaña y venderlas, pues es una cosa que realmente en un siglo XXI es muy difícil de hacer competitivamente. Adicionalmente a esto, una gran ciudad como Bogotá, pues el espacio de la finca raíz se vuelve costoso, los temas ambientales, los temas de logística para la producción industrial, pues son complejos. Entonces, por esa razón, Bogotá es cada vez más una economía de servicios. Y dentro de esa economía de servicios, la economía naranja es fundamental. Yo creo que Bogotá tiene unas ventajas gigantescas sobre el resto del país. Tal vez la más grande de ellas tiene la población más educada y más diversa. Ahora, esto suena tonto, pero diverso, el que usted en Bogotá pueda tener el pelo verde y a nadie le importa, eso es importante. Eso atrae cierto tipo de gente, eso atrae creatividad, eso atrae gente que piensa distinto. Eso hace ciudades como San Francisco, como Londres o como Nueva York, ciudades grandes e importantes, donde a nadie lo penalizan por cómo viste o por el color del pelo o por la música que escucha, porque al final del día se entiende que esa diversidad permite que la ciudad sea una ciudad mucho más rica y mucho más interesante. Y Bogotá se ha convertido en eso para Colombia. Usted lo ve y en Bogotá pues cada vez hay más libertad, hay más diversidad y eso es muy bueno. Entonces, ¿cómo aprovechar esa diversidad que tiene Bogotá? ¿Cómo aprovechar esa población más educada que el promedio nacional? Porque son las dos fortalezas claves sobre las cuales usted construye una economía naranja, ¿no? Conocimiento y libertad de expresión, libertad de comportamiento, obviamente dentro de la ley, por supuesto, pero son elementos fundamentales que Bogotá debe capitalizar para ser esa capital naranja, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Fuimos parte de lo que se llamó el Comité de Dirección de la Especialización Inteligente,
Y nos parece que es fundamental que Bogotá escoja qué quiere ser, en qué quiere competir a futuro, y en eso estuvimos muy involucrados. Y nos parece que toda esta estrategia pues, del clúster y de la economía naranja de la Cámara es la correcta, y Bogotá lo que se ha esforzado es en ver cómo podemos complementar aquello, no replicar, no repetir lo que hacen otros, porque sería torpe y sería ineficiente. La idea aquí no es competir por espacios, la idea es ver cómo sumamos y cómo aportamos. En ese sentido hicimos un estudio para mirar lo que era ya no la oferta de servicios culturales en Bogotá, sino la demanda. O sea, démosle la otra mirada, la otra perspectiva, para ver cómo desde el lado de la demanda pues se puede complementar lo que hay. Claro, es clave trabajar en la oferta. Ese clúster tiene que crecer, tiene que fortalecerse, pero también tenemos que trabajar en la demanda. ¿Cómo hacemos para que el bogotano promedio consuma más cada día de esos servicios que encontramos en la economía naranja? Y el consumo ha venido aumentando, pero si uno lo compara con otros lugares del mundo, es relativamente bajo. Entonces hay que buscar cómo se puede incentivar el consumo. Ese consumo se puede incentivar, por ejemplo, generando incentivos para que la gente vaya a más espectáculos. Entonces pueden ser descuentos, pueden ser algunos tipos de subsidios en las boletas que permitan que más gente vaya, que más gente experimente, que más gente conozca. Se pueden lograr también acuerdos interesantes con la empresa privada para facilitar acceso a más personas a precios razonables que permitan pues, que se enganchen, porque muchas veces lo que uno requiere es ir, ver, sentir y engancharse en las cosas. Entonces las primeras veces que voy, pues de pronto necesito un empujoncito para que me motive a ir, pero si ya fui y vi y me gustó, pues la probabilidad de que vuelva y repita es mucho más alta. Entonces vemos que hay espacios importantes que con el sector privado, con la administración se pueden trabajar para que el consumo se afecte positivamente, y por supuesto eso ayuda también a jalonar lo que es la oferta de este tipo de servicios. Pues mire, usted que habla de Londres, a mí me parece muy interesante porque uso ese ejemplo con alguna frecuencia. En Bogotá, desafortunadamente, hemos tomado un dicho que a mí me parece muy negativo, y es que Bogotá no es de nadie. Es que Bogotá no es de nadie, entonces a nadie le importa nada y todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero qué tal que uno pudiera cambiar ese Bogotá no es de nadie por un Bogotá es de todos. Porque si usted ve las grandes ciudades del mundo, como Londres, como Nueva York, como San Francisco, tampoco son de nadie. Son ciudades de inmigrantes, son ciudades de gente que viene de diferentes partes del país, del continente, del mundo. Y justamente eso es lo que las hace interesantes, ¿no? Entonces uno llega a Londres y uno encuentra pues, la inmigración de Europa, del África, de Pakistán, de la India, del Asia. Y eso es justamente lo que lo hace una capital naranja, esa diversidad y esa gente, ¿no? Entonces, ¿cómo poder uno en Bogotá darle el vuelco al Bogotá no es de nadie, a un Bogotá es de todos? Y justamente eso, que aquí no somos bogotanos nacidos en Bogotá, o sea, somos bogotanos porque estamos en Bogotá, pero no hay que nacer en Bogotá para ser bogotano. Eso es fundamental. Entonces aquí vemos gente que viene de Antioquia, gente que viene de la costa, gente que viene del sur del país, gente que viene del occidente, y que en Bogotá hace su vida, en Bogotá hace su familia, en Bogotá se desarrolla profesionalmente, y eso justamente es lo que empieza a darle un valor a Bogotá. Y ojalá venga más gente de otras partes, no solamente de Colombia, sino del mundo entero, porque eso es lo que le da a Bogotá ese sabor tan especial. La ley naranja es particularmente importante para Bogotá por lo que hemos dicho, porque justamente si hay un lugar del país que encuentre un beneficio y que pueda aplicarlo de inmediato en la ley naranja, es Bogotá. La ley naranja está a un debate de ser aprobada, iniciativa del senador Iván Duque, que en buena hora empezó a generar inquietudes sobre estos temas, porque lo que ha pasado hasta el momento ha sido silvestre. Aquí ha crecido, pues, digamos, la economía naranja de manera silvestre, pero creo que lo importante ahora es cómo la cultivamos y cómo la desarrollamos, hacer algo mucho más de lo que ha alcanzado a hacer. No obstante, así, solamente unas cifras: el 90% de la producción audiovisual en Colombia está en Bogotá. El 92% de los servicios creativos en Colombia están en Bogotá. El 55% de los estudios de videojuegos están en Bogotá. Entonces, si hay una ciudad del país donde la economía naranja sea importante y la ley naranja sea importante, es en Bogotá. Yo creo que esta ley naranja, que decía en buena hora se ha presentado, está a un debate
de ser aprobada en el Congreso de la República. Yo pensaría que va a ser aprobada, o sea, no creo que tenga detractores, porque al final del día esto es para ayudar, para crecer, para mejorar. Esperaría que sea aprobada, yo creo que en los próximos 2 meses máximo. Y esa ley naranja pues nos da también unas facilidades y unas herramientas para que esa economía naranja que ha crecido silvestremente, pues ahora crezca con un poquito más de abono y de agüita para que pues crezca mejor. Hola, soy Luis Guillermo Plata, presidente de Pro Bogotá, una fundación de empresarios dedicados a aportar al progreso de la ciudad. Bogotá es la capital de Colombia, pero también es la capital naranja de nuestro país, una capital que se destaca por sus artes, por la tecnología, por la industria creativa, por la música en vivo, por sus galerías. Los invito a conocer más de Bogotá y su economía naranja en probogotá.org.